Estamos estudiando el Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 9, el desapego de todo lo que es material. Como Gyanat Miranda si Gyanat Jana Shalakaya, Chakshurmi también, Tasmai Shura, Namahaji, Chaitanya Manavishtam, Stapitam Yana Bhutale Samrupakaram Chandati Satantikam Bandeham, Shri Guru, Shri Yuttapada Kamalam, Shri Guru Vaishnava, Shri Rupam Sagra Jatram Sagana Raghunatam Vitantam Sajivam, Sadvaitam Savadatam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Radhika Sivasatam. Hey Krishna Karuna Sindho Dinavam Jagatpati Gopesha Gopika Kantarada Kantanamasta Tapta Kanchana Gaurangira De Vrindavaneshware Vrishabhanu Sutadevi Pranamam Bhakti Avhina Paradalakshay Shipta Sakamadi Taranga Kripamaitam Sharanam Prapana Brinde Namaste Charanarvindam Brinde Namaste Charanarvindam Brinde Namaste Charanarvindam. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shredaita Bhashvat Gauravattamindam Jagatrup Chakratasmi Jagatantana Vishnavi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Entonces, Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 9, el desapego de todo lo que es material. 1. El santo Brahmana dijo: todos consideran ciertas cosas dentro del mundo material como ser lo más querido a él, y debido al apego a tales cosas, uno eventualmente se vuelve miserable. Aquel que comprende esto abandona la posesividad material y el apego, y así alcanza una felicidad sin límites. 2. Cierta vez, un grupo de grandes halcones, que eran incapaces de encontrar una presa, se empezaron a atacar entre ellos. Y el halcón más débil estaba sosteniendo alguna carne. En ese momento, viendo su vida en peligro, el halcón abandonó esta carne y experimentó verdadera felicidad. 3. En la vida familiar, los padres están siempre en ansiedad acerca de su hogar, los niños y su reputación. Pero yo no tengo nada que hacer con estas cosas. No me preocupo en absoluto sobre ninguna familia y no me preocupa ni el honor ni el deshonor. Disfruto únicamente la vida del alma y encuentro el amor en la plataforma espiritual. Así, yo deambulo por la tierra como un niño. 4. En este mundo, dos tipos de personas están libres de toda ansiedad y experimentan gran felicidad. Uno es el retardado mental y otro es un niño tonto. Pero el que está más allá de las modalidades es aquel que se ha acercado al Señor Supremo, que se encuentra más allá de esas tres modalidades de la naturaleza. 5. Cierta vez, una joven soltera en edad de casarse estaba sola en su casa, porque sus padres y parientes habían ido ese día a otro lugar. En ese momento, algunos hombres llegaron a la casa específicamente buscando casarse con ella, y ella los recibió con toda hospitalidad. 6. La muchacha fue a algún lugar más privado para empezar a hacer preparaciones para que sus varones visitantes pudieran comer. Y cuando estaba golpeando el arroz, claro, pasa que en la India antigua hay que sacarle la cáscara, ¿no? Los brazaletes que tenía en sus brazos de conchas golpeaban unos con otros y hacían un fuerte sonido. 7. La muchacha consideró que esos hombres considerarían que su familia era demasiado pobre porque su hija tenía que estar ocupada en la tarea humilde de pelar arroz. Siendo muy inteligente, lo que hizo la tímida muchacha
es que se deshizo de los brazaletes de sus brazos, dejando solamente 2 en cada muñeca. Después, a medida que continuaba pelando el arroz, los 2 brazaletes de cada muñeca continuaban haciendo cierto ruido. Por tanto, ella se retiró un brazalete de cada brazo y solo con uno ya no había más ruido. 9. Oh subyugador del enemigo, yo viajo por la superficie de la tierra aprendiendo constantemente acerca de la naturaleza de este mundo. Y así, personalmente, atestigué la lección que esta joven me dio. 10. Cuando mucha gente vive junta en un lugar, indudablemente habrán disputas. Incluso si hay 2 personas viviendo juntas, habrá conversaciones frívolas y desacuerdos. Por consiguiente, para evitar conflicto, uno debe vivir solo. Y eso aprendí del ejemplo del brazalete de la joven muchacha. 11. Habiendo perfeccionado las posturas de sentarse del yoga y conquistado el proceso de la respiración, uno debe fijar su mente a través del desapego y practicar yoga con regularidad. Así uno debiera cuidadosamente fijar la mente en una sola meta de la práctica del yoga. 12. La mente puede ser controlada cuando está fija en la suprema personalidad de Dios. Habiendo logrado una situación estable, la mente se libera de deseos contaminados para llevar a cabo actividades materiales. Así, a medida que la modalidad de la bondad incrementa en fuerza, uno puede completamente abandonar las modalidades de la pasión y la ignorancia y gradualmente trascender incluso la modalidad material de la bondad. Cuando la mente está liberada del combustible de las modalidades de la naturaleza, el fuego de la existencia material se extingue. Entonces uno logra la plataforma trascendental de relación directa con el objeto de su meditación, el Señor Supremo. 13. Así, cuando la conciencia de uno está completamente fija en la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios, aquel que ya no ve más dualidad o realidad interna y realidad externa. El ejemplo es dado por aquel fabricante de flechas que estaba absorto en hacer una flecha recta, que ni siquiera se dio cuenta que estaba ahí el propio rey, pasando cerca a él. 14. Una persona santa debe permanecer sola y viajar constantemente sin ninguna residencia fija. Siendo alerta, debe permanecer retirada y actuar de tal manera que ni la reconozcan ni noten otros su existencia. Moviéndose sin acompañantes, no debe hablar más que lo necesario. 15. Cuando una persona vive en un cuerpo material temporal, trata de construir un hogar feliz y el resultado es miserable y sin frutos. Sin embargo, la serpiente entra a un hogar que ha sido construido por otros y prospera felizmente. 16. El Señor del Universo, Narayan, es el Dios adorable de todas las entidades vivientes. Sin asistencia externa, el Señor crea este universo mediante su propia potencia, y en el momento de la aniquilación, el Señor destruye el universo a través de su expansión personal del tiempo y retira todo del cosmos, incluyendo todas las entidades vivientes condicionadas dentro de él. Así, su ilimitado ser es el refugio y fuente de toda potencia. El pradana sutil, la base de toda manifestación cósmica, es conservado dentro del Señor y de esta manera no es diferente de él. Al final de la aniquilación, el Señor se queda solo. 17 y 18. Cuando la suprema personalidad de Dios exhibe su propia potencia en la forma del tiempo y guía sus potencias materiales, tales como la modalidad de la bondad, en una condición neutral de equilibrio, él permanece como el controlador supremo de ese estado neutral, llamado pradana, tanto como de las entidades vivientes. Él es también el objeto adorable supremo de todos los seres, incluyendo almas liberadas y dioses,
y almas condicionadas corrientes. El Señor está eternamente libre de cualquier designación material y constituye la totalidad de la dicha espiritual, la cual uno experimenta por ver la forma espiritual del Señor. El Señor así exhibe el significado más pleno de la palabra liberación. 19. Oh subyugador de los enemigos, en el momento de la creación, la personalidad de Dios expande su propia potencia trascendental en la forma del tiempo y agita su energía material maya, compuesta por las tres modalidades de la naturaleza material. Él crea el Mahatattva. 20. De acuerdo a los grandes sabios, aquello que es la base de las tres modalidades de la naturaleza material y que se manifiesta como el universo diverso, se llama el Sutra del Mahatattva. En verdad, este universo reposa dentro de ese Mahatattva y debido a su potencia, la entidad viviente sobrelleva la existencia material. 21. Tal como desde dentro de sí misma, la araña expande una cuerda desde su boca, juega con ella algún tiempo y eventualmente se la traga, en forma similar, la suprema personalidad de Dios expande su potencia personal desde dentro de él. Así, el Señor exhibe la red de la manifestación cósmica, la utiliza de acuerdo a su propósito y eventualmente la retira completamente dentro de sí mismo. 22. Si debido al amor, al odio o al temor, un alma corporificada fija su mente con inteligencia y concentración completa en una forma particular corporal, ciertamente alcanzará la forma en la que él medita. 23. Oh rey, una vez una avispa forzó a un insecto más débil a entrar en su escondite y lo mantuvo ahí atrapado. Con gran temor el insecto débil constantemente meditaba en su captor y sin abandonar su cuerpo gradualmente logró el mismo estado de existencia que la avispa. Así, uno logra el estado de existencia de acuerdo a su concentración constante. 24. Oh rey, de todos estos maestros espirituales he adquirido gran sabiduría. Ahora, por favor, escucha a medida que yo explico qué es lo que aprendí de mi propio cuerpo. El cuerpo material es también mi maestro espiritual porque me enseña desapego. Estando sujeto a la creación y a la destrucción, siempre llega a un penoso fin. Así, aunque he estado utilizando mi cuerpo para adquirir conocimiento, recuerdo siempre que finalmente será consumido por otros y permaneciendo desapegado, me muevo en este mundo. 26. Un hombre apegado al cuerpo acumula dinero con una gran lucha para expandir y proteger la posesión de su esposa, niños, propiedad, animales domésticos, sirvientes, hogares, parientes, amigos, etc. Él lo hace todo esto para la gratificación de su propio cuerpo. Tal como un árbol, antes de secarse, produce la semilla del árbol futuro, el cuerpo que está muriendo manifiesta la semilla de su próximo cuerpo material en la forma de su karma acumulado. Así, asegurando la continuación de la existencia material, el cuerpo material entonces colapsa y muere. 27. El hombre que tiene muchas esposas constantemente es afligido por ellas. Es responsable de mantenerlas y así todas las damas constantemente lo jalan en diferentes direcciones, cada una buscando su propio interés. De forma similar, los sentidos materiales arrastran al alma condicionada, jalándola en diferentes direcciones a la vez. Por un lado, la lengua nos lleva a arreglar alimentos sabrosos. Luego la sed nos está llevando para algo adecuado de beber. En forma similar, los órganos sexuales están ansiando satisfacerse y el sentido del tacto está buscando objetos suaves y sensuales. La barriga fastidia hasta que se llene. Los oídos demandan escuchar sonidos complacientes.
El sentido del olfato ansía aromas gustosos, y los ojos inquietos están cada vez buscando algo bonito de ver. Así los sentidos, los órganos y los miembros, todos buscan satisfacerse y llevan a la entidad viviente, jalándola en muchas direcciones. 28. La Suprema Personalidad, expandiendo su propia potencia Maya Shakti, creó innumerables especies de vida para albergar a las almas condicionadas. Aún así, por crear las formas de árboles, reptiles, animales, pájaros, serpientes, etc., el Señor no estaba satisfecho en su corazón. Entonces, Él creó la vida humana, la cual ofrece al alma condicionada suficiente inteligencia para percibir la verdad absoluta y quedar complacido. 29. Después de muchos nacimientos y muertes, uno logra esta forma humana de vida que es rara, la cual, aunque es temporal, le ofrece a uno la oportunidad de alcanzar la perfección más alta. Así, un ser humano sobrio debiera prontamente esforzarse por la perfección final de la vida, en tanto como su cuerpo, el cual está siempre sujeto a la muerte, no haya caído y muerto. Después de todo, la complacencia de los sentidos estará disponible incluso en las especies más abominables de vida, mientras que la conciencia de Krishna solamente es posible para un ser humano. 30. Habiendo escuchado de mis maestros espirituales, yo permanezco situado en la comprensión de la Suprema Personalidad de Dios y plenamente renunciado e iluminado a través del conocimiento espiritual, deambulo en la tierra sin apego ni ego falso. 31. Aunque la verdad absoluta es una sin segundo, los sabios lo han descrito a él de diferentes formas. Por tanto, uno puede que no sea capaz de adquirir muy firme o completo conocimiento de un maestro espiritual. 32. La Suprema Personalidad de Dios dijo, habiendo así hablado al rey Yadu, el sabio Brahman aceptó reverencias y adoración del rey y cayó complacido dentro de sí. Y se sintió complacido, dentro de sí. Entonces, despidiéndose, él partió exactamente como él había llegado. 33. Oh Uddhava, escuchando las palabras de la Vaduta, el santo rey Yadu, quien es el ancestro de nuestros propios ancestros, se liberó de todo apego material y así su mente eventualmente se fijó en la plataforma espiritual. Así termina el capítulo 9 del Srimad Bhagavatam, canto 11. Pues claro, Krishna está hablando con Uddhava y como son primos, entonces por eso él menciona del rey Yadu, que es la cabeza de toda esta dinastía de la cual todos ellos son miembros. En el próximo capítulo se va a estudiar la naturaleza de la actividad fructiva. Esta persona santa es entendida como el sabio Dattatreya. No está así especificado en el texto, pero en algunos de los análisis que hacen los acharyas dan esta identificación al Brahmana Vaduta. Uno de los comentarios, por ejemplo, de Vishwanath Chakravarti Thakur, es que dice que por eso el Bhagavatam afirma Tasmat Gurum Prapadyeta Jigyasu Shreya Uttamam. Por tanto, no debe acercarse a un maestro espiritual fidedigno si uno verdaderamente desea alcanzar la perfección más elevada de la vida. También
en el capítulo 10, verso 5 de este canto, la personalidad de Dios afirma: Mad Abhiyam Gurum Shantam Upasitam Atmakam. Uno debe servir a un maestro espiritual fidedigno, quien sea pleno en conocimiento de mi personalidad y quien no es diferente de mí. Srila Jiva Goswami dice: comúnmente se entiende que uno debe aceptar a un solo maestro espiritual, pero ¿por qué aquí se recomiendan tantos maestros espirituales? La explicación es que el maestro espiritual adorable de uno le instruirá en muchos departamentos del conocimiento, dando lecciones que se pueden derivar incluso de objetos ordinarios. Como fue recomendado por el Brahman Avadut, uno puede fortalecer las enseñanzas que recibe de la charya de uno y evitar transgredir sus órdenes, observando las cosas corrientes en la naturaleza. Uno no debe aprender mecánicamente las enseñanzas de su guru. El discípulo debe ser pensativo y utilizar su propia inteligencia para comprender en la práctica lo que él haya aprendido de su maestro espiritual, observando el mundo que le rodea. En este sentido, uno puede aceptar muchos gurús, aunque no aquellos que prediquen en contra del conocimiento que se haya recibido del maestro espiritual fidedigno. En otras palabras, uno no debe escuchar de personas como el ateo Kapila. Este es un punto importante. Hoy en día todo el mundo recibe instrucciones de los ateos que han colmado el sistema universitario y los medios de comunicación. Y por último, el comentario de Srila Sridhar Swami, que dice: la afirmación de que uno requiere muchos maestros espirituales ciertamente debe explicarse, puesto que prácticamente todas las grandes personas santas del pasado no tomaron refugio en muchos maestros espirituales, sino que normalmente aceptaron solo uno. Las palabras Guíate Bhakudarshibi, que la verdad absoluta es glorificada de muchas maneras por los sabios, indica la comprensión personal e impersonal de la verdad absoluta. En otras palabras, algunos sabios describen solamente la refulgencia impersonal, la cual carece de variedad espiritual, mientras que otros describen la forma manifiesta del Señor como la personalidad de Dios. Así, meramente escuchar de diferentes autoridades, uno realmente no aprenderá la perfección más alta de la vida. La proliferación de diferentes autoridades espirituales es útil solamente para contrarrestar la tendencia de los seres vivientes de ser burdamente materialistas. Diferentes filósofos espirituales crean fe en la existencia del alma y pueden ser aceptados en ese nivel. Pero como será clarificado en versos posteriores, el maestro espiritual que finalmente da conocimiento perfecto es solamente uno. ¿Sí? Entonces, ese maestro perfecto se llama Sadguru, y Sadguru quiere decir eterno. Es decir, que él es capaz de transmitir aquello que es final. La última conclusión. Obviamente no hay que confundir con los que se llaman así, o se hacen llamar sadgurus. Entonces, estamos hablando de un alma autorrealizada de acuerdo al estándar puesto por los acharyas en la sucesión discipular. Ok, devotos, no sé si alguien quiere hacer alguna complementación o pregunta. Adelante, por favor. Ya, entonces vamos a quedar ahí. Jai Nityalila Pravistam Vishnupati Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Jai Nityalila Pravistam Vishnupati Bhakti Kavyat Shri Bhakti Rakshak Shri Radeva Goswami Maharaj ki Jai Nityalila Pravishta Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai Nityalila Pravishta Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj ki Jai Vishnupati
Shibakti Kavatulana Charima ki jai, Om Vishnu Pasi Prampaya Jagatu ki jai, Om Vishnu Pasi Bhakti Vidodayam Goswami ki jai, Om Vishnu Pasi Jai Pataka Samana ki jai, Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai, Nityalila Prabhupada Shri Gaur Kishore Daswaji Maharaj ki jai, Nityalila Prabhupada Satchidananda Bhakti Thakur ki jai, Vaishnava Sarvabhauma Jagannath Daswaji Maharaj ki jai, Ananta Kut Vaishnava ki jai, Namachari Haridas Thakur ki jai, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्याम सुंदर राधा कुंद गिर गोवर्धन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मथुरा धाम की जय, जगन्नाथपुर धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, गंगा में की जय, यमुना में की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। Samaveta Bhaktivinoda ki jai, todas las glorias a los otros unidos, todas las glorias a los Vaishnavas unidos, todas las glorias a Shri Shri Guru y Shri Goran. Jai Shri Haribo. Gracias por conectarse, devotos. Radhe Radhe. Jai Dandavat, Pranam, reverencias a todos, Vanchakalpa, Hare Krishna. Jai Prabhuji. Hare Krishna, muchas gracias. Están Hare bien Bol. todos. Pranam para Papaji, devotos. Hare Krishna. Jai Hare Bol. Hare Krishna, Prabhucito, muchas gracias. Hare Krishna. Jai Sri Radhe, Dandavas Pranam. Jai Madhavandi. Ya, y muchas gracias, Prabhu. Hare Reverencias. Bol, amado. Saludos de Kevin también, que está aquí. Haribol. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.